Dios y pues recapitulemos muchas de las enseñanzas que ya hemos recibido por el pastor Jonathan. Pues bueno, ampliemos estos conocimientos y nos mantengamos activas en el estudio para así poder evangelizar a otras personas. El objetivo no es ir y leer un libro completo de carreras porque tenemos que cumplir una meta. No, el objetivo es que tratemos de desmenuzar, aunque sea 5 versículos que estudiemos, pero desmenuzarlos bien, analizando el contexto histórico, retomando palabras del Antiguo Testamento que están en concordancia con lo del Nuevo Testamento, cosas de que las personas que no están diestras en la palabra de Dios puedan absorber pues todo el conocimiento que les ayude a crecer espiritualmente en el amor a Dios, que es lo más importante. Cumplir nuestra gran comisión, que cuál es poder evangelizar a otras personas, llevarle la luz de la palabra de Dios y poder ser buenos instrumentos o herramientas en el ministerio que Dios nos ha asignado, que es lo fundamental, que seamos esas vasijas que se dejan moldear y que seamos humildes en nuestra comprensión, en lo que vayamos aprendiendo, en cambiar nuestras vidas, para así ser ejemplo y luz para otros, como fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me gustaría que empezáramos con una oración muy breve, pero para recibir la bendición de nuestro Señor en este estudio, pedir su guía y bueno, que podamos aprovechar al máximo todo este momento que por muy breve que sea, pienso que sea de edificación y de crecimiento para todos. Entonces, bueno, inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por estar aquí todas hoy reunidas para considerar una porción de tu palabra. Estamos muy agradecidos por tu misericordia que es infinita cada mañana para con cada uno, no solo para tus hijos, porque el sol sale para justos y para injustos, Señor. Gracias por eso, gracias por permitirnos conocerte, por llegar a ser tus hijos y que nos tomes en consideración, que nos brindes tu amor, Padre, que con esto que vamos a profundizar hoy en día podamos nutrir nuestra alma para nuestras personas a encontrar tu luz y para que encuentren su camino a la salvación. Bendice la vida de cada una de mis hermanas, las de los hermanos también que están pasando duras pruebas en distintos lugares de este mundo. Dales la fortaleza necesaria para afrontar todas las pruebas que se encuentran batallando en estos momentos, Señor, por tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que es vida. Gracias por tu Hijo, Señor. Y todo esto humildemente te lo pedimos para que el Espíritu Santo que tenemos en nosotros y que tú, como hijos tuyos, permites que nos ilumine cada día, Señor, que ese Espíritu se engrandezca hoy, nos abra nuestro entendimiento y nos permita comprender cabalmente todo lo que tú has querido decir en tu palabra, Señor. Gracias y todo humildemente te lo pedimos en el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey y el León de Judá, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hermanita se dispone a leer los versículos del 1 al 18? Debemos entender que el libro de Juan, hermanas, el libro de Juan también se le llama el Evangelio sencillo. No sé si ustedes han oído esa palabra, que se llama el Evangelio sencillo. Entre los nombres que tiene ese evangelio es el Evangelio sencillo. ¿Por qué? Porque es un libro en el cual no se utilizan palabras muy difíciles de comprender. Juan usa palabras hasta casi que son monosílabos y bisílabos, o sea, palabras de 2 sílabos. Hay pocos versículos donde usa palabras muy largas, de 3 sílabas o 4 sílabas. Por eso se le llama el Evangelio sencillo. Primeros evangelios. Mateo, Marcos, Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Si lo sabían, ¿verdad? Esa parte. Bueno, el evangelio de Juan es en el sentido de que Juan quiso elevar como a un nivel superior a lo que habían visto
Marcos y Lucas en sus respectivos evangelios. No es que sea diferente, es diferente en el sentido de que Juan está retomando muchas cosas del Antiguo Testamento para que las personas o los oyentes que iban a escuchar esa palabra, pues estuvieran conscientes de quién era Jesús, de su preexistencia terrenal, porque los que estaban presentes en el momento que Jesús vivió disfrutaron de su ministerio terrenal. Pero muchos no conocían de que ese Jesús que estaba en la tierra predicando la palabra de Dios y mostrándose como el Hijo de Dios, era la palabra de Dios que había existido y que ellos conocían, los judíos, en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces es importante que antes de leer sepamos estas cosas para que cuando leamos podamos comprender de una manera más profunda el porqué de las palabras que están dichas allí en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a ir analizando poquito a poquito los versículos en los que Juan va describiendo quién es Jesús. Cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, van a ver que se presenta la genealogía de Jesús, pero en el plano terrenal, a través de José y María, sus padres adoptivos terrenales. Entonces, por ahí vamos a ver hacia atrás que en esos evangelios se va diciendo José, hijo de fulano, fulano, hijo de Mengano, Mengano. Eso es para que entendamos que terrenalmente Jesús viene por una familia, igual que por la familia de María, viene por una genealogía. Ahora, de manera divina, tenemos que entender que es el Hijo de Dios. ¿Y por qué podemos atestiguar que es el Hijo de Dios? Pues por lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, a ver, hermanita Rosario, se brinda para leer los versículos del 1 al 18, que son los que vamos a ver hoy. Tienes que quitar el mute. A ver, déjame ver si yo puedo. Ok. Bueno, Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Quién pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo: No soy. ¿Tú eres el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron.
¿Qué dices tú de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Perdón, hermanita, era hasta el 18, pero no importa. Ay, yo me emocioné. No importa, no importa. Pero bueno, el verso 18 termina en donde dice, a Dios nadie le dio jamás, el único hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahí llegamos. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, sobre todo este primer capítulo, se divide en dos partes. La primera parte es hasta el verso 18, donde se hace como una introducción al libro, y ya luego a partir del verso 19 es donde ya se ve de manera más profunda quién era Jesús, el por qué se considera el Hijo de Dios, todo el testimonio que está allí escrito, que bueno, lo veremos en otra oportunidad. Pero bueno, aquí lo importante, vayamos al primer verso, vayamos al primer, donde en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Vayamos ahí. Ahora, ¿por qué es importante comprender este mismo principio que está hablando ahí? Cuando vamos al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, ¿qué dice el primer verso de la Biblia? ¿Alguien lo puede leer? Usted misma, hermana Rosario, que ya tiene ahí el primer verso de la Biblia. Déjame voy para allá. O pues, Anita, si lo tiene ahí rápido, tiene su Biblia. Dios y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No, yo ya me lo aprendí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Esto es para que aprendan a concatenar las cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vean cómo todo está correlacionado, como todo tiene una causa, un efecto. Las cosas no están dichas meramente al azar, sino que esto está escrito por el Espíritu de Dios y todo tiene un sentido, todo tiene un orden y un porqué. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿hasta ahí, hermana? Diga, ahí, lea ese. Y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Era buena? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios. Ya hasta ahí. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Él vio que la luz era buena. Él no creó la luz. Fíjese que no está diciendo hágase la luz, como hizo otras cosas que dice hágase. Aquí él no crea la luz, sino sea la luz. O sea, que se presente ante el mundo la luz. ¿Ya entienden el sentido en que se está diciendo sea la luz? No dijo hágase la luz no se hizo. Porque la luz que Dios crea es el sol, y las luminarias que están en los cielos se crearon ¿en qué día? En el cuarto día. O sea que no es esta luz de la que se está hablando ahí que fue creada. La luz que fue creada fueron las luminarias que están en el sistema solar, que sirven como guía para los humanos. Esta luz que está diciendo sea la luz, es la luz de Dios presentándose delante de su creación. Y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Por eso van a ver a lo largo de toda la escritura, como dice, aléjense de las tinieblas y apéguense a la luz. Es un consejo que Dios constantemente le está diciendo a sus hijos. Por eso se habla también de que el que no permanece en la luz está donde en las tinieblas con su padre, el diablo. Porque nada que no se apega a la luz pertenece a Dios. Por eso el consejo se nos da estar siempre en la luz. Y nosotros debemos ser luz para el mundo porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, por tanto debemos irradiar la misma luz que Dios da.
Amén. ¿Van entendiendo la correlación entre una cosa y la otra? Ahora bien, volvamos entonces a Juan, que es nuestro motivo de estudio. Pero quería que tuvieran en cuenta ese principio de lo que pasó en la creación. ¿Por qué? Porque ese principio es el que Juan está mencionando aquí, que dice, en el principio, nos está mandando allá, a ese principio del libro de Génesis, y nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿por qué Juan utiliza la palabra verbo? ¿Por qué? Bueno, debemos saber de que en el Nuevo Testamento la palabra verbo se usa de dos maneras, en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero hay dos palabras en griego que significan verbo. Una es la palabra rema y la otra es la palabra logos. De hecho, hoy en día se mantiene mucho el uso de la palabra logos para referirse a cosas del habla, como por ejemplo logopedia, ¿ves? Porque son palabras tomadas del griego. Cuando hablamos de un logopeda, es una persona que atiende a las personas con discapacidad en el habla y entonces pues le da servicios para mejorar, terapias para mejorar su habla, porque logo quiere decir palabra. Ahora, cuando se usa la palabra rema en el griego, lo vamos a ver en el para decirle que ella iba a ser la madre de Jesús, ella que les responde al ángel, ella le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí se usa la palabra rema, porque rema significa palabra que se ha hablado, palabra que se ha dicho. Entonces, como el ángel le había comunicado que ella fue la escogida para esa bendición de ser la madre del Hijo de Dios, ella le dice, pues que se haga conmigo conforme a tu rema, a tu palabra, a lo que tú has dicho. Ahora, la palabra logos no tiene el mismo significado que rema. Significa palabra también, significa verbo, pero es en un sentido mucho más amplio. Cuando se usa la palabra logos como se usa en el versículo 1 de Juan 1:1, normalmente significa un mensaje completo. O sea, es una idea completa. Y en este caso sería el mensaje de Dios para la humanidad a través de enviar a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. Entonces, por eso cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 32, dice que cuando Jesús enseñaba a la gente, dice que ellos se admiraban de su doctrina porque su logos era con autoridad, o sea, su palabra era con autoridad, su mensaje completo era de autoridad. ¿Ya entienden? No es sencillamente algo que él dijo, sino todo lo que dijo gozaba de autoridad y se imponía ante la muchedumbre que lo estaba escuchando. El pueblo no solo se maravillaba por las palabras que Jesús usó allí, o sea, que eran palabras muy bonitas que llegaban al corazón de las personas, ¿no? La gente no se emocionaba por eso, sino por el mensaje en su totalidad de salvación que él les estaba brindando. Entonces, volviendo al versículo 1, vemos que lo que se está refiriendo allí en el verbo es el logos, era el mensaje que Dios le estaba enviando al hombre y está mostrando también la relación que había entre el verbo, que es el Hijo, y el Padre, porque antes de que Jesús existiera en forma humana, tenía forma divina y nos está diciendo el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No pudo haber existido un momento, como dicen los testigos de Jehová, de que Jesús es una cosa, que el Padre es otra, que son personas diferentes, que uno es mayor, que uno es menor, porque Dios siempre ha tenido palabra, Dios siempre ha tenido a su Hijo. No puede existir un momento en que Dios no haya tenido palabra o Dios no haya tenido sabiduría o que Dios no haya tenido luz, porque su Hijo es la imagen, es lo que podemos ver de Dios. Cuando usted se para en el espejo, usted ve que
su imagen. Por tanto, es como si Dios se parara en un espejo y ¿qué imagen se va a ver? La de Cristo, la de su Hijo. A esa imagen de Dios se le llama el Hijo. Pero esa imagen no es como la imagen de nosotros, que es una imagen muerta. Cuando usted ve la imagen de nosotros en un espejo, es una imagen muerta. Esa imagen depende de que usted se mueva y de que usted haga algo para que esa imagen haga lo mismo que usted. ¿Cierto o falso? Sí. La imagen de Dios es viva y ejerce poder como una espada de dos filos, dice la palabra. Entonces, la imagen de Dios es algo vivo, vivo. Y esa imagen, esa luz, esa palabra de Dios se hizo carne. Y es, fíjense cuánta explicación para el verso 1 solamente. La palabra de Dios es tan profunda, hermanita, tan profunda, y se puede sacar tanto de un solo versículo, que miren todo lo que hemos explicado con solo el versículo 1. Todo lo que hay que profundizar, todo lo que hay que estudiar. Por eso yo quería que el estudio no fuera algo de carreras, o sea, que estemos apuradas por terminar el libro y decir, ay, leímos el libro de Juan. No, queremos estudiar, queremos saber más historia, queremos ver cómo se relaciona con el Viejo Testamento, ver todas las cosas que podemos aprovechar. Ahora, ¿por qué Juan les está diciendo todo esto a los que lo escuchaban, que fundamentalmente eran gente del pueblo judío? Y si ustedes ven ahí, dice, la luz vino al mundo y los suyos lo rechazaron. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo vine por estas ovejas? ¿Se recuerdan de ello? Él vino por los judíos, porque a través de los judíos era la salvación para el mundo. Ahora, como explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, gracias al fallo de ellos es que nosotros estamos aquí, porque ellos no pudieron aprovechar su visitación. Ellos no reconocieron al Mesías, incluso sabiendo y teniendo por escrito la palabra de Dios que les decía en qué momento iba a llegar el Mesías, cómo iba a venir el Mesías, y vamos a leer algunos versos para recapitular, por ejemplo, para ver cómo, de qué manera, a veces pensando tan tonta, los judíos perdieron ese chance. Bueno, no todos, porque no es que todos perdieron el chance, porque muchos sí recibieron la palabra de Dios, como fueron los apóstoles, y muchos de las personas que siguieron a Jesús eran judíos convertidos a Cristo. Ahora, si vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, si quieren anoten nada más los capítulos y los versículos y los libros y después ustedes chequean la información para que no vayan perdiendo, pero anótenlo y después van y lo revisan. En el libro de Miqueas, a los judíos les fue dicho en el capítulo 5, versículo 2, que el Mesías nacería en Belén. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, se les dijo que el Mesías nacería de una virgen. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 al 19, se dijo de que el Mesías tendría autoridad profética solo comparable a Moisés. Y en Isaías capítulo 49, versos 6 al 7, se dijo de que el Mesías sería luz para los gentiles. Esto es solo, hermanitas, pequeños ejemplos, porque todo el Antiguo Testamento está cargado de profecías mesiánicas, cargado. Esto es solo por mencionar algunos ejemplos para que vean cómo fue que el pueblo judío fue tan rebelde, tenía un corazón tan duro que no fueron capaces de reconocer en Cristo a ese Mesías que se les había profetizado y se les había anunciado con siglos y siglos de antelación, porque desde Moisés, en Deuteronomio, el mismo Moisés dijo de que se iba a levantar uno que iba a ser mayor que él. Y sin embargo, los judíos le rechazaron. Los judíos les rechazaron esa luz que venía a darles vida. Entonces, hermanas, hay algo que deben saber también, es que Juan, cuando utiliza
es la palabra de Dios viva. Él es el creador. Él no necesita que nadie lo sustente. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos dice que Él es el que sustenta todas las cosas y el que hace que las cosas estén y se mantengan por el poder de su palabra. Entonces, hay una parábola que Jesús la contó en Lucas, capítulo, donde dice por qué el verbo se había convertido en carne. Y dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Como pueden ver en este fragmento de la lectura del capítulo 20 de Lucas, Jesús les estaba recordando a los líderes judíos que ellos habían rechazado a los profetas y que ahora estaban rechazándolo a él, al Hijo, al Logos, el Verbo de Dios. Ahora iba a ser ofrecida a todos, no solo a los judíos. Ahora esa palabra de Dios iba a ser para todos, para gentiles, en eso incluyéndonos nosotros, iba a ser para todo tipo de personas. Y por causa de que el Verbo se hizo carne, es que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y uno que fue tentado en todo, igual que nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermanitas, yo quería hacerles esta introducción porque era importante entender qué es lo que quiere decir la palabra verbo, cuál es su procedencia gramatical, que viene del griego logos, y el por qué Jesús específicamente, por qué el apóstol Juan usa específicamente esa palabra para llegar a los judíos. Y es porque ellos entendían perfectamente lo que significaba esa palabra, porque ya desde el Antiguo Testamento se les hablaba constantemente del logos de la palabra, del logos de la palabra, y entonces por eso él dice en el principio era el verbo, era el logos, ese que estaba en el principio creando el universo, ese era el logos, ese era Dios, ese fue el que se hizo carne, ese es la luz. ¿Ya entienden ahora la correlación de por qué las quise llevar al Génesis? Ahora, Jesús, cuando leemos ahí en esos versículos del 1 al 18 en el capítulo 1 de Juan, ahí el apóstol Juan está diciendo de que Él es la luz, ¿verdad? Que Él es la luz que ilumina a los hombres. Pero Jesús mismo hace referencia a Él como la luz. Si van ahí mismo en el libro de Juan, pero en el capítulo 8, en el verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si vamos al verso 9, el capítulo 9 de Juan, en el verso 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahí él se estaba haciendo referencia más a su ministerio terrenal, porque mientras él estuviera alumbrando a los hombres en este mundo, las personas iban a alcanzar la salvación, iban a alcanzar la vida eterna. Por eso dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, él mismo está haciendo referencia como aquella luz del principio que separó Dios la luz y las tinieblas. ¿Recuerdan? Entonces,
También hubo una profecía que la perdieron los judíos, que está en Mateo, capítulo 4, verso 16. En esa profecía dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, luz les resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Quiere decir que cuando Jesús aparece, sirvió de alumbramiento a aquellos que estaban en oscuridad. Pero alumbramiento no de alumbrar que se encendió la luz, sino alumbramiento en el pensamiento, en el corazón. O sea, les abrió las entendederas para que pudieran entender que Él era el Hijo de Dios. O sea, ese pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué le dice asentados en región de sombra de muerte? Porque el que no está en la luz está caminando hacia la muerte eterna. Amén. Hacia el infierno está caminando esa persona. Esa persona va caminando a la perdición. Por tanto, están caminando en región de sombra de muerte. Pero sin embargo dice que la luz les resplandeció. Todo aquel que recibió a Jesús, que escuchó su palabra, que acató sus mandamientos, que cambió su corazón, no como los judíos que solo actuaban de palabra, o como muchas religiones hoy en día que solo actúan creyendo que por las obras que están haciendo van a ser salvos, y sin embargo Dios lo que nos pide es que cambiemos nuestro corazón, como les pedía a los judíos, como habla en el capítulo 1 de Isaías, que él dice, estoy cansado ya de sus sacrificios, de sus shabbats y de todas sus ofrendas. Esto no es lo que yo quiero. ¿Qué era lo que quería Dios? Que las personas cambien el corazón. No es que digamos, ay, voy a ayudar al pobre porque haciendo esto me gano la salvación. Ay, voy a dar una donación porque con esto me gano la salvación. Ay, no. Por eso Dios en el capítulo de Isaías, el capítulo 1 de Isaías es magnífico, donde él dice, ya me tienen harto de sus rituales, de sus servicios, de sus ofrendas, de su shabbat, de sus lunas, de todo, ya estaba harto. Y hasta hoy en día, muchos siguen pensando que por hacer obras van a ganar la salvación. Como les dijo también el apóstol Juan en el capítulo 3, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ven, hermanitas, cómo vamos relacionando todo, una cosita con la otra, vamos comprendiendo mejor la profundidad de lo que Juan quiso decir aquí. O sea, Juan en todo momento quiso en sus evangelios, que eran más referidos a la vida terrenal de Jesús. Aquí Juan está elevando a Jesús a un nivel espiritual que hizo el apóstol Juan, que la estudié. Jesús, lo tocaron, dice, esto no es solo para decir que Jesús existió terrenalmente porque ellos lo tocaron y lo palparon. No. Esto es para él era una persona divina. Querían que entendieran al menos a grandes rasgos estos pequeños detalles, para entonces ustedes ahora empecemos, si quieren, un intercambio de preguntitas de 15, 20 minutos y terminamos, porque no quiero que esto se extienda mucho, porque sabemos que todas estamos apartando un poquito de nuestro tiempo, que estamos complicadas con nuestros hogares, nuestras obligaciones, y tampoco extendernos más de la cuenta, y para que todas puedan participar y hagan preguntas si hay algo que no entienden, o algún versículo en específico de ahí del 1 al 18 en los que quieran resaltar algo más, y nada, les abro ahí para el intercambio, pero háganlo ordenaditamente.